Listo, muchachos. Buenos días a todos, a los nuevos que están ingresando. La revisión de hoy que vamos a hacer es de alopecia areata. Voy a tratar de hacer un enfoque muy práctico para nosotros como médicos generales. Tenemos entonces, se me pegó esto. Este va a ser el contenido que vamos a abordar. Vamos a empezar con un concepto, luego la epidemiología, que es bastante importante, la etiología, la fisiología y luego la fisiopatología. Posteriormente vamos a avanzar con las manifestaciones clínicas, luego el diagnóstico y las ayudas diagnósticas más utilizadas en esta patología, el diagnóstico diferencial, que es con varias, porque en realidad tiene elementos que comparte con otras patologías de los trastornos de los folículos pilosos y otras enfermedades autoinmunitarias, también la evolución y pronóstico, y por último, sin ser menos importante, el tratamiento. Respecto al concepto, me gusta mucho abordar los conceptos mediante este tipo de representaciones gráficas que son los mentefactos conceptuales. Vemos que en la supraordinada tenemos que la alopecia areata es un trastorno de los folículos pilosos. Podemos incluso subclasificarlo más y es un trastorno de los folículos pilosos en los que hay pérdida de pelo. Y con esta misma clasificación que hacemos en la supraordinada, podemos también hacer un diagnóstico diferencial en la isoordinada de la derecha con el efluvio telógeno, el efluvio anágeno, la alopecia androgénica y la alopecia cicatrizada. Listo, que son parte también de trastornos de los folículos pilosos. Recuerden también que esto no solamente se limita a la pérdida de pelo, sino también que puede haber exceso de pelo, hablando pues de la hipertricosis o del hirsutismo. En la disordinada de la izquierda que ustedes ven ya se da la conceptualización de este término, de esta patología. Vemos que Restrepo y Niño la definen como una enfermedad autoinmunitaria específica de órgano que se da por el colapso del privilegio inmunitario del folículo piloso. Otra definición que da Fitzpatrick es que es la pérdida circunscrita de pelo en zonas redondeadas u ovaladas sin inflamación evidente de la piel. En la revista de Dermatol la definen como una enfermedad crónica que afecta al folículo piloso y algunas veces las uñas. Y Juárez y colaboradores la han definido como un padecimiento dermatológico caracterizado por la pérdida de pelo no cicatricial. Esto es muy importante, sobre todo también para la parte del diagnóstico diferencial, y también que tiene una evolución impredecible y variable entre los diferentes pacientes. En términos generales, podríamos definir la alopecia areata entonces como una enfermedad crónica que es autoinmunitaria, en la cual puede haber pérdida de pelo no solamente de la cabeza, sino también del resto de áreas corporales pilosas. Ven que en la infraordinada, que es la clasificación, se puede dar con base en su manifestación, en su patrón de manifestación o según la extensión. Y esto lo vamos a abordar de una manera más profunda en la parte de las manifestaciones clínicas. En cuanto a la epidemiología, es muy importante porque representa incluso que se puede dar en el 2% de la población general. Esta parte, pues, de la prevalencia puede variar dependiendo de la zona geográfica y también de la etnia a la cual pertenece el individuo. En individuos estadounidenses, que es donde más se han hecho estudios de esta patología y en donde se tienen como datos precisos, se dice que la prevalencia es del 1.7%. ¿Listo? Y representa hasta el 1% de la consulta dermatológica. Además, tener en cuenta para el pronóstico de esta enfermedad que el 14 al 25% de los casos van a progresar a alopecia total o a alopecia universal, además de que tiende a ser una enfermedad recurrente, por lo tanto también ese término de crónica. Y en cuanto a la edad, se puede presentar realmente en cualquier edad. Algo importante es que la mayoría de las veces se presenta es entre los 10 y 45 años. Hay estudios que indican que el primer episodio generalmente se presenta antes de los 20 o 25 años de edad, pero puede presentarse en cualquier momento de la vida. También hay estudios que de cierta forma pueden ser discrepantes porque algunos dicen que la mayoría pueden ser niños. Algunos estudios dicen que el 25% de las personas o de la población con alopecia areata corresponde a niños. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que tampoco es un porcentaje tan alto. Hay un autor que es Howitt y colaboradores también,
que mediante un estudio que realizaron en niños menores de 10 años encontraron que la mayor prevalencia de alopecia areata estaba entre los niños de 4 y 6 años de edad. Importante en cuanto a la edad tener en cuenta que si aparece en la infancia va a ser un factor de muy mal pronóstico. ¿Listo? Respecto al sexo, se puede presentar tanto en hombres como mujeres. Hay algunos estudios de Lundin y también colaboradores donde muestran que la mayor incidencia de esta enfermedad va a ser en el sexo femenino y se va a presentar con una relación que varía de 1.6 a 1 o de 2.8 incluso a 1, respectivamente puede ser femenino o masculino. Respecto a la etiología, la mayoría de textos y en la literatura se encuentra que la definen como una etiología desconocida. Sin embargo, como ustedes van a ver a medida que avancemos en esta revisión, las bases fisiopatológicas están muy dilucidadas, ya están muy claras. Y en cuanto a esto, tenemos que son 3 factores los que predominan en la etiología: el factor inmunológico, el factor genético y el factor neuropsicológico ambiental. Es muy interesante cada uno de estos factores y los vamos a abordar un poquito. Aquí en el factor inmunológico tenemos que se ha visto ese fondo inmunológico gracias a la relación que ha tenido con otras enfermedades autoinmunitarias, algunas de ellas como la anemia perniciosa, la diabetes mellitus tipo 1, el vitiligo también se ha encontrado relacionado, la tiroiditis de Hashimoto es una que también tiene mucha relación, entre otras. Y también gracias a ese estudio o esos diferentes estudios que se han hecho de inmunofenotipificación, en donde se han encontrado que el infiltrado corresponde a linfocitos. Listo. Además de esto, se han hecho también otros estudios como el de Kahn y colaboradores, en el que describen o consideran a la unidad folicular como un tejido que es inmunológicamente privilegiado, ¿sí? Está protegido entre la respuesta inmunitaria que se puede generar y además esa falla en esa respuesta inmunitaria que hace que se pierda el privilegio inmunitario es lo que da lugar a la patología de la alopecia areata. Además de eso, pues también se ha encontrado en los folículos afectados linfocitos CD4, CD8, además de autoanticuerpos que son dirigidos a las estructuras foliculares y que causan el daño de estas. También en cuanto a esos autoanticuerpos, cabe mencionar que se explica o podría explicar también la mayor prevalencia de los autoanticuerpos antinucleares y también de otro tipo de autoanticuerpos en los pacientes que tienen alopecia areata y por lo tanto su asociación con otros tipos de enfermedades autoinmunitarias. Hoffman y también colaboradores, pues, mediante un estudio, pudieron demostrar la existencia de la interleuquina 1 en las fases iniciales de la enfermedad. Esta interleuquina es muy importante porque tiene un papel como inductor en la pérdida capilar y no solo como inductor de la pérdida capilar, sino que también tiene una marcada influencia negativa para el crecimiento. Pasamos al factor genético y encontramos que del 10 al 20% de los pacientes tienen un antecedente familiar de alopecia areata. Se han hecho muchos estudios al respecto. Uno de los estudios sobre este tema ha sido por Keibach y colaboradores en Estambul. Ellos mostraban una clara predisposición en pacientes con antecedente familiar de alopecia areata en el 24% de los casos, que es un porcentaje realmente significante. También otros han hecho estudios en gemelos monocigotos y han encontrado que hay una concordancia genética para el desarrollo de la alopecia areata hasta en el 50% de los casos. Como les decía, su estrecha relación con enfermedades autoinmunitarias es evidente. Se ha encontrado que hay riesgo de desarrollar alopecia areata en el 2.3% de los pacientes que tienen una enfermedad tiroidea, hasta en el 3.2% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en el 0.9%, digamos, de los que tienen artritis reumatoidea, también en el 10 a 60% de los que tienen anemia perniciosa y en el más o menos 4.1% de los pacientes que tienen vitiligo. ¿Listo? Además, pues no solamente son estas enfermedades las que están relacionadas, también está la enfermedad de Addison, el lupus, la miastenia gravis, la esclerodermia y también el componente atópico, que sería por los pacientes que tienen, digamos, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica o el asma, también pacientes que puedan tener psoriasis, representan pues un grupo importante. Y esto nos hace conceptuar que si tenemos un paciente con una historia clínica positiva para enfermedades autoinmunitarias, pues nos podría representar un grupo importante dentro de los individuos que puedan presentar alopecia areata. Hay algo muy interesante y es que también se ha podido relacionar con la trisomía 21, con el síndrome de Down.
Listo. Y hay muchos estudios también que se han hecho al respecto. Sobre esa relación que se ha hecho con la trisomía 21, pues los primeros estudios realizados fueron por Carter y Gigashotti. Ellos identificaron 19 casos de alopecia areata en 214 individuos con síndrome de Down. También otros autores como Duvivier y Monroe observaron 60 casos de alopecia areata que estaba estrechamente relacionada en pacientes con síndrome de Down. Y en este tipo de pacientes también se ha visto que hay una concordancia genética para alopecia areata en gemelos monocigotos en el 42 al 55% de los casos. Es un porcentaje bastante elevado. Hay otra parte de la genética que es la inmunogenética, que es muy interesante también, y se ha visto que la alopecia areata está muy relacionada con lo que son el complejo de inmunohistocompatibilidad de las clases 1 y 2, y se ha detallado que hay sobresalientemente unos genes implicados y son los de la clase 2, HLA-DR, el de Q y el de P. Y se encontró que en más del 80% de los casos evaluados en un estudio fueron positivos para el gen de QB103. Listo. Aquí, como por mencionar algo importante, el HLA-DR5 se ha asociado a la gravedad de la alopecia areata, mientras que el DR4, además de la severidad, también se ha asociado a una manifestación temprana de la patología. Respecto a esa asociación que se ha hecho con otras enfermedades, se ha propuesto que debe haber un mecanismo unificador entre la alopecia areata y esas otras enfermedades autoinmunitarias. ¿Y qué explica eso? Se explica mediante el aumento en la regulación de una señal de peligro en órgano blanco. Ese va a ser el mecanismo unificador. ¿Y cuál es esa señal de peligro de órgano blanco? Es la denominada ULBP3. Les voy a explicar de manera muy sencilla lo que hace la ULBP3. Lo que hace esta señal de peligro es que sirve como un rastreador para esas células linfocíticas citotóxicas que van a infiltrar el órgano y van a comenzar pues a destruirlo. Muy interesante es que las señales de peligro generalmente están desactivadas en los tejidos normales, ¿cierto? Pero por razones aún desconocidas, en las enfermedades autoinmunitarias se activan. Y otra cosa muy interesante es que la ULBP3 no se halla presente pues en los folículos pilosos normales, pero abunda en cantidad en los folículos pilosos que están enfermos de alopecia areata. Además, pues estas proteínas de ULBP3 atraen las células asesinas que están marcadas a su vez por un receptor que es denominado NKGD2. ¿Listo? Y respecto al factor neuropsicológico ambiental, que no es menos importante, pues miren que en el 23% de los pacientes se presenta un antecedente de ansiedad, de depresión, de estrés relacionado con la aparición de la alopecia areata. Además, no es solamente que pueda desencadenar la alopecia areata, sino que también se ha visto que está ligado con la resistencia y la severidad de esta patología. El principal factor de todo eso es el estrés, y esto explicado principalmente por la producción de citoquinas proinflamatorias que puede inducir y también la regulación a nivel de los glucocorticoides que ejerce. De igual forma, los factores estresores que se han encontrado generalmente son no crónicos, sino agudos, y obedecen a infecciones, a pérdidas familiares, a cirugías, entre otros. Algunos autores proponen también que las infecciones, las toxinas y la alimentación puedan tener un papel como factor ambiental. Sin embargo, no se ha dilucidado o no se ha establecido a ciencia cierta la relación directa con esa patología. Solamente se propone como un posible factor. Aquí en la fisiopatología vamos a observar en la gráfica, la figura 31.1, que ven que son los ciclos o las fases del crecimiento folicular. Y en la otra imagen que dice AB, son diferentes imágenes a las primeras, van a observar un pelo en fase anágena y uno en fase telógena. Les voy a explicar. La estructura folicular, acá como pueden ver con la flecha, acá está el folículo, esta parte de acá sería la raíz donde, aquí la matriz, perdón, aquí va a estar la raíz y esto sería el bulbo. El que va a estar afectado, como lo voy a explicar ahorita, va a ser el bulbo, ¿listo? El bulbo folicular. Por acá está, este es el músculo piloerector y estas son las glándulas sebáceas, ¿listo? Lo que sucede con la estructura folicular, que también es muy interesante, es que
tiene varias funciones y una de esas funciones es la defensa frente a los efectos que pueda ejercer la radiación ultravioleta, la otra es la supresión de la pérdida de calor y también la sensación táctil. Pero esta estructura folicular atraviesa por varias etapas, como les dije, una fase anágena, una fase catágena y una fase telógena. En la fase anágena, pues se da el crecimiento como tal y es la que determina en sí la longitud final del pelo en una zona determinada. Y por lo tanto va a ser la fase que más duración tiene. Es más o menos de 2 a 6 años la duración de esta fase, dependiendo de la zona corporal que estemos hablando. La característica fundamental de los pelos en esta fase es que tienen los extremos proximales maleables y pigmentados, ¿listo? Y si observamos el cabello de una persona en un momento determinado, aproximadamente el 85 al 99% de sus pelos van a estar en fase anágena, ¿listo? Respecto a la fase catágena, esta, la B, se considera como una interrupción del crecimiento y esto ocurre es debido a la apoptosis de los queratinocitos que puede ocurrir. Además de que en esta fase pues también se da como una preparación para la siguiente fase que va a ser la telógena. Respecto a la fase catágena, pues si observamos a una persona, el cabello de esta, solamente el 1% de sus pelos van a estar en dicha fase y suele durar cuestión de semanas, más o menos de 2 a 4 semanas. Respecto a la fase telógena, esta fase se caracteriza por una etapa totalmente de inactividad. En esta es en la cual el pelo se va perdiendo y va dando lugar a un nuevo ciclo de crecimiento. Esta fase dura meses, más o menos de 2 a 3 meses. Característica importante es que los pelos acá se observan en clava y los extremos proximales también están redondeados y pigmentados. Si observamos el cabello de una persona, en un momento determinado, más o menos del 1 al 15% de los pelos se van a encontrar en esta fase. Listo. Ya les mostré las fases, pero ahora quiero que vean la imagen de la derecha, estas que estoy señalando, ahí B. Esta corresponde a la fase anágena, como pueden ver lo que les dije, el extremo proximal es maleable y pigmentado, mientras que en la B, que es la fase telógena, el extremo proximal es redondeado, también es pigmentado y se observa como en clava. Un concepto realmente importante que quiero que quede muy claro con esta revisión es el de privilegio inmunitario. Esta va a ser como el pilar para entender la fisiopatología de la alopecia areata. Ese privilegio inmunitario, el concepto fue propuesto inicialmente por Bullingham más o menos en la década de 1950. Él propuso que el folículo piloso en la fase anágena representaba como una estructura o un sitio de privilegio inmunitario. Y ese hallazgo resultó de las observaciones que él hizo en el sentido de que los melanocitos epidérmicos que eran trasplantados podían evitar totalmente el rechazo de las células inmunológicas del huésped. Pero estas eran si recibían pues en el bulbo piloso proximal, oigan bien, proximal, y además de eso, en fase anágena, listo. Esas dos condiciones son realmente importantes. ¿Cuáles son las características que se han atribuido al privilegio inmunitario? Entonces son 5 básicamente. Una es que no se van a detectar células de Langerhans en el bulbo piloso proximal normalmente, y además de eso, no se van a detectar tampoco las natural killer ni los linfocitos T, CD4 o CD8 en la misma estructura pues, proximal del folículo piloso. Además, en su parte pues, del bulbo. También se ha observado que hay una producción local de unas citoquinas que tienen un efecto inmunosupresor. ¿Cuáles son estas citoquinas? Hablamos de los inhibidores de las células natural killer, hablamos también del factor de crecimiento transformante beta 1, hablamos de la hormona alfa estimuladora de melanocitos y también del factor de crecimiento de tipo insulina 1. Y acá, otra cosa que contribuye a mantener como ese privilegio inmunitario va a ser el abundante tejido conectivo que hay rodeando la estructura folicular y además del tejido conectivo, los mastocitos y abundantes mastocitos que hay en el tejido conectivo. Otra cosa que contribuye a esto es la ausencia completa de los canales linfáticos, ¿listo? A nivel perivulvar. Entonces, se ha visto que todas estas características que les vengo hablando están presentes y claramente han sido descritas en otros tejidos que también tienen privilegio inmunitario. ¿Cuáles son los tejidos? Digamos la cámara anterior del ojo, el cerebro, el trofoblasto fetal y también los testículos. Y este concepto de transitorio es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el privilegio inmunitario solamente está en la fase anágena, es transitorio, se quita
o elimina cuando pasamos a la fase catágena o telógena que ya hablamos. Ya hablamos un poquito de fisiología, ahora es clave hablar de la fisiopatología. Entonces, hay 4 fenómenos o procesos que se dan para explicar esa fisiopatología. ¿Y cuáles son? La principal, o el inicial también, es que se da una falla del folículo piloso en la fase anágena. Y esto trae consigo la pérdida del privilegio inmunitario, como ya vimos. Esto lleva a que se dé una presentación de los antígenos y una activación y respuesta de los linfocitos. Los linfocitos van a migrar hacia las estructuras foliculares e infiltrarlas. Y es precisamente esa inflamación y esa infiltración inflamatoria la que genera el daño en el folículo piloso. Aquí voy a puntualizar algo en cuanto a los linfocitos, que es muy interesante también, y es que los CD8 son los que se presentan de manera inicial, o como componentes primarios de ese daño folicular. Son también los más predominantes o numerosos durante la activación de la enfermedad. Y además de eso, se presentan también los linfocitos CD4. Pero estos linfocitos CD4 se presentan en menor cantidad y solo contribuyen junto con los CD8 para poder generar la alopecia areata. Se ha visto en modelos animales que la separación de las células CD4 de las CD8 no puede producir por sí mismas o individualmente esa pérdida de pelo, sino que necesitan la combinación, la asociación entre células CD8 y CD4 para que esa pérdida de pelo pueda ser posible. Y también, además de eso, se ha visto que no solo son los linfocitos CD4 y los CD8 los que están involucrados en los procesos patológicos, sino que también participan las natural killer, macrófagos, las células de Langerhans y también muchas citoquinas proinflamatorias. Respecto a la parte del daño del folículo piloso por el infiltrado de las células inflamatorias, muy importante que se acompaña de transformación rápida de esa fase anágena a la fase catógena y telógena, listo. Y además de eso, se va a volver a otra etapa anágena distrófica. Mientras la enfermedad siga estando activa, los folículos no van a poder progresar más allá de esa fase anágena distrófica, que es temprana y por lo tanto no se genera pelo normal. Eso explica mucho porque después de la zona alopécica a veces es difícil que vuelva a crecer pelo allí, aunque en algunos casos puede revertir y puede volverse a presentar espontáneamente. Listo. También importante tener en cuenta acá que aunque se ha dilucidado todas estas bases fisiopatológicas, aún no se tiene claro cuáles son los antígenos que son atacados por las células inmunológicas. Se han propuesto como los candidatos más posibles o mejores candidatos a los antígenos de los melanocitos. Otra cosa importante es que todavía no se ha dilucidado si la enfermedad resulta es por la exposición a antígenos exógenos o antígenos endógenos. Eso tenerlo ahí como para posibles estudios futuros. Y conceptos importantes que quiero que se lleven de la fisiopatología de esta enfermedad es que resulta de un colapso del privilegio inmunitario dado por la infiltración de las células linfocíticas. Además de eso, ese infiltrado inflamatorio en la alopecia areata va a respetar el compartimiento de las células madre y solamente va a atacar al bulbo piloso. Listo. Al respetar a las células precursoras foliculares, va a haber la posibilidad de que luego vuelva a crecer el pelo. Es decir, los folículos pilosos no están destruidos, solamente es una parte, específicamente el bulbo piloso, el que está afectado. Listo. Esto es como un resumen de la fisiopatología y de algo también de la fisiología, cómo se da esa alteración, esa interacción para que se produzca la alopecia areata. Como pueden ver en el cuadro de la izquierda, que son los guardianes del inmunoprivilegio, tienen que ver mucho con la fisiología que les comenté, de las citoquinas que son supresoras inmunológicas que generan acá como la protección del privilegio inmunitario. En el cuadro de la mitad, cómo se da esa pérdida del privilegio inmunitario, dada por varias sustancias y también por la parte de la inmunogenética que expliqué. Y posteriormente, en el cuadro de la derecha, se ve cómo se da los eventos resultantes de esa pérdida del privilegio inmunitario. Esto es como un resumen y una forma más práctica también de entender la fisiopatología. Avanzamos a la parte de las manifestaciones clínicas. Acá vamos a tener en cuenta
que la predominancia de las zonas afectadas va de mayor a menor en cuanto, primero es la cabeza o principalmente es la cabeza, a veces puede presentarse alopecia areata solamente de la barba, pero principalmente es la cabeza, en orden le sigue la barba, luego las cejas, las pestañas y por último la zona pilosa de la zona de la región púbica. ¿Cómo pueden manifestarse la alopecia areata? Con estas manifestaciones que aquí les pongo, se pueden ver simples o múltiples lesiones, simples o múltiples, perdón. Esa zona alopécica, como ven aquí en la imagen, es totalmente bien delimitada en sus bordes y la piel que está alopécica suele verse intacta, sin daño. Listo. Características importantes acá, es una alopecia no cicatricial, por lo tanto se van a ver los infundíbulos foliculares bien, no va a haber componente como de eritema o descamación. Además hay que tener en cuenta que si son simples o múltiples, algunas pueden confluir, esto da el segundo patrón de manifestación. Ya cuando son múltiples lesiones, también puede resultar que confluyan, pero que no se puedan definir bien las zonas o delimitar bien los bordes de estas lesiones y se presenta como una forma difusa. No sabemos bien dónde está, solo o delimitarla, pero está por todo, el cuero cabelludo. Y también una muy importante que es el signo de admiración. El signo de admiración es uno de los signos que nos va a permitir el diagnóstico diferencial con otras patologías. Sin embargo, puede estar en la tricotilomanía también. Y se caracteriza porque son pelos cortos, ya que al emerger a la superficie epidérmica se rompen y el extremo proximal es delgado y el extremo distal es grueso. Por eso reciben ese nombre de signos de admiración. También puede haber pelos blancos o grises. Es muy interesante en cuanto a esto que la parte de la pigmentación en la alopecia areata está muy afectada. ¿Por qué está afectada? Puede surgir la pregunta, pero todavía no se ha determinado esta causa. La cosa fundamental acá es que generalmente respeta a los pelos pigmentados y cuando hay recrecimiento del pelo, estos suelen crecer en color blanco o color gris. ¿Listo? Además de eso, es interesante también saber que históricamente se han reportado casos o se han documentado casos de varios individuos que pudieron haber padecido de alopecia areata y ha dado nombre al síndrome de María Antonieta. Se dice que María Antonieta, antes de la guillotina, pues pasó por un estado de ansiedad muy severo, pues era evidente que podría estar en un estado de estos y encaneció súbitamente. Entonces es interesante también cómo se ha visto este tipo de manifestaciones a lo largo de la historia. Y también están los puntos amarillos, que también son fundamentales para que hagamos el diagnóstico diferencial. Estos puntos amarillos se tratan de infundíbulos foliculares que están dilatados. ¿Por qué están dilatados? Se explica que es porque al crecer o al desarrollarse folículo piloso en anágeno, no crece un tallo piloso que pueda servir de puente o de vehículo para poder transportar el sebo y los detrimentos detritos celulares que hay al interior del infundíbulo y se quedan atrapados allí dilatando el infundíbulo. Listo. Esos puntos amarillos, como los pueden ver acá en la imagen de la derecha, acá está uno, acá está otro, por acá, acá, se ven en múltiples localizaciones en esta imagen y son muy importantes para hacer el diagnóstico diferencial, como les decía. No se presentan en la tricotilomanía, no se presentan tampoco en el efluvio telógeno, ni en las alopecias cicatriciales. En la única patología que se ha descrito es en la alopecia andrógena. Entonces ahí tendríamos que utilizar otros factores y otros determinantes para poder hacer el diagnóstico diferencial con la alopecia andrógena, listo. Pero realmente es muy buen indicador para alopecia areata, listo. Bueno, en cuanto a los puntos negros, acá no se los describo porque se ven generalmente es con la tricoscopia, entonces los voy a describir cuando hablemos de las ayudas diagnósticas. Respecto a los cabellos cortos, aquí pueden ver lo que estoy señalando con la flecha, son cabellos que emergen a la superficie pero se rompen, también por ese daño que hay de la corteza folicular y de la cutícula folicular.
Vamos a pasar ya a la clasificación según la extensión. La alopecia areata, sola alopecia areata, se denomina así cuando son lesiones únicas o también cuando son lesiones múltiples. Acá en estas imágenes traje fue alopecias areatas, simples, focales o solitarias, como le quieran denominar. Miren que las características, es como les decía, son los bordes muy bien delimitados, se ve una piel sana con alguno de los signos característicos que ya les mencioné. Lo mismo en esta. Acá observan también, miren que alopecia areata se denomina también a la que tienen múltiples lesiones. Algunas pueden confluir, pero miren que se puede también ver los límites bien marcados. Confluyen, pero los límites de las zonas alopécicas se pueden distinguir. Al contrario de esta otra alopecia areata multifocal, que presenta varias áreas alopécicas, pero están dispuestas de forma difusa. Esta es la alopecia areata total. Total se denomina cuando hay afectación del cuero cabelludo solamente, pero en su totalidad, ¿sí? Acá pues es más difícil ver los diferentes signos que pueda presentar, pero vemos que sí hay un compromiso total del cuero cabelludo. Respecto a la alopecia areata generalizada o universal, recibe el nombre aquella en la cual, además de afectarse el cuero cabelludo, también se afectan el resto de zonas pilosas corporales, es decir, el 100% del pelo corporal está afectado. Miren que no hay pelo en la cabeza, en las cejas tampoco, en las pestañas, en la barba y posiblemente en la región púbica tampoco habrá. Respecto a la ofiasis algunos la han clasificado como en extensión o como patrón. Sin embargo, es válido clasificarla en ambos. Se trata o ha recibido pues este nombre debido a esa forma serpentiginosa que adopta. Miren que es como en banda. Se puede presentar a nivel temporo-occipital, que es el nombre realmente de ofiasis, o a nivel, ambas son de la temporo-occipital. Hay otro tipo de ofiasis que también se denomina ofiasis invertida o cisaifo, debido a que se presenta en la parte frontoparietal. Ese nombre es debido a la inversión de las letras de ofiasis. Es muy importante al examen físico no solamente enfocarnos en la cabeza, debemos revisar el resto del cuerpo, especialmente los anexos cutáneos. Miren cómo la alopecia areata puede manifestarse en las uñas con diferentes signos. Encontramos también que estos signos o manifestaciones no son exclusivas de la alopecia areata, también pueden verse en otras enfermedades autoinmunitarias, en enfermedades tiroideas, en enfermedades por déficits nutricionales. Y acá encontramos en la primera imagen los pits, clásicos pits, o hoyuelos en la placa ungueal. En esta imagen superior de la derecha vemos las líneas de Bou, que son unas líneas transversales que surgen en la placa ungueal. Acá en la imagen inferior izquierda encontramos la lúnula moteada. En la imagen inferior derecha encontramos la traqueoniquia, que también es denominada uñas burdas. Miren cómo son los surcos verticales los que aumentan de grosor, dan un aspecto áspero y al tocarlos en realidad pueden ser así, en esa textura áspera, y debe pues su aparición a un proceso inflamatorio en la placa ungueal. Y aquí también encontramos la onicomadesis. Esa onicomadesis es el desprendimiento de la placa ungueal de la matriz ungueal. Vamos ahora con la parte de ayudas diagnósticas, de diagnóstico. Encontramos entonces que en el diagnóstico es muy importante tener en cuenta que generalmente va a ser clínico. En la mayoría de los casos no vamos a requerir las ayudas de otros elementos. Listo. Generalmente podemos hacer el diagnóstico con anamnesis y con examen físico. La anamnesis debe ser muy rigurosa, debe ser muy bien enfocada. Preguntar por antecedentes de la persona de enfermedades autoinmunitarias, de otras patologías, si tiene de pronto el antecedente familiar positivo para esta patología. Además de eso, también la evolución, cómo ha sido desde el principio las lesiones, las zonas alopécicas, si en algún momento también la ha presentado, es la primera vez. Bueno,
Y en el examen físico debemos, como les dije anteriormente, no solamente revisar la cabeza, debemos revisar anexos cutáneos, debemos revisar otras partes que puedan estar afectadas. Ese examen físico, también en este se recomienda la maniobra de Jacquet o el de pellizcamiento, la cual tiene el objetivo de producir pliegues en el cuero cabelludo. Esos pliegues solamente se producen cuando hay ausencia de pelo terminal. Se recomienda siempre realizar en esas zonas alopécicas. Está muy debatido y en realidad es discrepante lo que uno encuentra en los diferentes artículos por los diferentes autores en cuanto a pilotracción, aunque uno sí puede dar una tendencia a que no se realice la pilotracción, porque puede estar explicado esta tendencia, debido a que en la pilotracción siempre se va a arrancar algo de cabello y esto puede también implicar aumentar el estado de ansiedad que pueda estar sufriendo el paciente. En realidad, en la mayoría de textos se encuentra que no se recomienda. Algunos lo recomendarán. En caso de que algunos lo recomienden, bueno, ellos dicen que si lo normal sería que se obtuvieran de 3 a 5 pelos por una pilotracción, que si se obtienen más de 5 pelos podría ser significativo, pero en realidad esto es un signo muy poco específico, no es determinante y no lo recomendaríamos por eso. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos varias. Las principales son la tricoscopia y la dermatopatología, pero también, dependiendo de la anamnesis que hagamos y además del examen físico bien realizado, vamos a podernos enfocar, orientar y podríamos pedir otros paraclínicos adicionales dependiendo de lo que creamos como posibilidad diagnóstica. Y también está la preparación de KOH si de pronto pensamos o necesitamos descartar una tiña capitis, o la serología si queremos descartar, digamos, lupus con los anticuerpos antinucleares, o la prueba para sífilis también, entre otras. Respecto a las ayudas diagnósticas, hay otra que se menciona en algunos textos, que es el tricograma. No lo quise traer acá, pero se los voy a mencionar. Ese tricograma no se recomienda porque en realidad pues es invasivo, requiere que se saquen 20 pelos de la zona del cuero cabelludo si esta es la afectada. Esto implica que se haga sacándolas con una pinza y que se conserve bien el tallo piloso y el bulbo piloso para poderlos estudiar posteriormente con microscopio, para observar todas las características morfológicas que tiene el tallo piloso, que tiene el bulbo, entre otras. Entonces, también por lo mismo de la pilotracción, que puede indicar como que el paciente puede aumentar su ansiedad al respecto, además de que necesita que uno le arranque, pero al paciente pues no sería como tan recomendable y por eso es que muchos textos prefieren omitirlo. Respecto a la tricoscopia, importante, la tricoscopia se trata de uno de los exámenes en dermatoscopia más utilizados y que en realidad ofrece datos muy característicos y una alta precisión diagnóstica. Además, no es invasivo. También ofrece la practicidad para realizarlo, solamente se necesitaría del dermatoscopio y también de la experiencia, obviamente, para poder dar con puntos característicos o características de diferentes patologías, ¿cierto? Respecto a esto, les quiero comentar que hay una nomenclatura. Se ha creado una nomenclatura para los hallazgos dermatoscópicos y recibe el nombre de BITE. ¿Por qué? Miramos a la derecha, que ve por la cuestión de los puntos negros. Los puntos negros son cabellos que van a emerger a la superficie epidérmica, pero se rompen al salir. Mejor dicho, no, ni alcanza siquiera a salir, se observan solamente ahí. Son muy característicos de la alopecia areata, pero también puede verse en otras. También están los puntos amarillos que ya les dije que son fundamentales para el diagnóstico diferencial porque son muy específicos de alopecia areata, pero también se pueden presentar en la alopecia androgénica. También están tapering hairs. Esto tiene que ver y puede confundirse con los signos de exclamación, pero ya les voy a mostrar la diferencia. Los signos de exclamación o el signo de exclamación es en cabellos cortos, cuyo tercio proximal es muy, muy delgado y el tercio distal sería grueso. ¿Listo? Mientras que esto, pelos en clavo, tapering hairs, se ven los pelos alargados y solamente su parte proximal es la que está delgada, el resto está grueso. ¿Me hago entender? Acá, en los pelos en clava, el cabello es largo. En esta son cortos. Listo. En la parte de la dermatopatología, generalmente nunca se hace dermatopatología porque el diagnóstico no tiene dudas. Es
ya como en casos muy especiales o muy específicos que se desarrolla la toma de una biopsia. Generalmente no es necesaria, como les digo. Si se va a tomar, el mejor sitio va a ser la periferia de las lesiones activas. ¿Cómo identificamos las lesiones activas? Con las manifestaciones clínicas que ya les hablé y los signos característicos. Además de eso, debemos utilizar un sacabocado de 4 milímetros de diámetro y debe hacerse preferentemente con bordes transversales, ¿cierto? Además de eso, tener en cuenta que las características que observemos en la dermatopatología va a depender de las fases. Acá en la columna de la izquierda es en una etapa aguda. En esta etapa aguda podríamos ver la destrucción parcial de la mitad inferior del folículo, como señalo aquí a la flecha, o en estas otras imágenes el abundante infiltrado linfocítico que puede haber a nivel perivulvar y perivascular, que esta es la característica microscópica más frecuente. Listo. También a veces puede observarse como un patrón en panal de abejas, como observamos acá en las imágenes de la columna izquierda, las inferiores. Y acá se muestra como un progreso en cuanto a esa infiltración linfocítica y la destrucción que va generando progresivamente del folículo piloso a nivel del bulbo piloso. Ya en la etapa crónica, vamos a ver que los folículos tienen un menor tamaño, mire cómo le señalo en la flecha, a comparación de estos, tienen un menor tamaño, y además de eso se presenta que el tallo piloso pues es amorfo, mire que las formas no son tan redondeadas como en la etapa aguda, y además de eso se presentan discrómicos, diferentes colores, menos regulares que en la etapa aguda. Las imágenes inferiores de la derecha son un aumento de la imagen superior de la derecha, de esta, y puede observar que a diferencia de estas acá, pues el infiltrado linfocítico es muy poco, casi ausente. Los diagnósticos diferenciales, que me encantó esta parte, porque en realidad hay muchos que se pueden parecer, pero también hay muchas claves que podemos utilizar para poderlas diferenciar. Empezamos con el efluvio telógeno. Ese efluvio telógeno se refiere al incremento transitorio del desprendimiento de los pelos en clava normales, es decir, los que se encuentran en la fase telógena. Esta se caracteriza porque se presenta de una forma difusa y es en toda la piel cabelluda. Una de las características o de las cosas que nos podemos pegar para hacer el diagnóstico diferencial son los signos característicos de la alopecia areata, lo de los puntos amarillos, lo de los puntos negros, ¿listo? Y los signos de exclamación también podría ser útil, aunque en un hombre podría ser más difícil de visualizarlos si tiene el cabello de por sí corto. Respecto a la alopecia androgénica, importante en esta que se ve adelgazado o ausente el pelo, tiene una localización así como en patrones, también es difusa. Los patrones van a ser muy importantes también para la diferenciación y vamos a utilizar la clasificación de Hamilton para los hombres o la clasificación de Ludwig para las mujeres. Importante tener en cuenta el tiempo de evolución, eso va a ser determinante a la hora de diferenciarla con la alopecia areata. Sabemos que el tiempo de evolución en la alopecia androgénica inicialmente se presenta un adelgazamiento del folículo piloso, del tallo piloso, y también como un acortamiento de su longitud. Posteriormente se atrofia, queda como vello y finalmente desaparece. También otra parte importante es la de aparición acá en la alopecia androgénica. Esta en los hombres se da generalmente después de los 40 años y en las mujeres después de los 60 años. Recordemos que la alopecia areata generalmente se da entre los 10 y 45 años, pero es más frecuente que el primer episodio suceda antes de los 25 años de edad. Respecto a la alopecia con cicatrización, diría que es una de las más fáciles para poder diferenciar en algunos casos, debido a que recordemos que en la alopecia areata siempre se va a ver los infundíbulos foliculares, no se va a ver piel cicatricial o inflamada. La alopecia con cicatrización hay borramiento de los infundíbulos foliculares, puede haber eritema, puede haber descamación, se observan zonas cicatriciales como tal. Además de esto, pues explicar que esto se debe, recuerden que en la alopecia areata no hay daño de las células precursoras foliculares, aquí sí puede haber daño de las células precursoras foliculares, es decir, si se presenta una alopecia cicatricial es irreversible. Aquí entran algunas de las manifestaciones que pueden dar lugar a una alopecia con cicatrización. Está
el líquen plano en la primera imagen. Como pueden observar aquí, algunas características es que tienen eritema. Las zonas también de la piel alopécica son brillantes. También presentan descamación en algunas zonas. Y miren cómo de un mismo punto pueden emerger dos pelos. En esta, que es por una foliculitis decalvante, también, aunque no se alcanza a percibir muy bien, hay zonas de piel que están alopécicas, pero también tienen como unas pápulas eritematosas y descamación y zonas también eritematosas. En esta, que ya es muy evidente que es una alopecia cicatricial por una foliculitis disecante, se observa que hay cicatrización de todas estas áreas. Es en una mujer de 46 años que tenía acné quístico y también hidradenitis supurativa, concomitantes a la alopecia que se presentaba en el cuero cabelludo. Miren cómo, además de todas las lesiones, pues están las cicatrices hipertróficas. No hay visualización de los infundíbulos foliculares, obviamente. En esta, que es por una foliculitis queloidal, miren cómo se presenta también esa característica de pápulas eritematosas. No se alcanzan a observar así folículos pilosos como normalmente se podrían ver. Es muy evidente que es una alopecia cicatricial. De pronto puede haber dificultad con otros tipos de alopecia cicatricial, que son estas siguientes. Entonces tenemos acá al lupus eritematoso discoide. El lupus eritematoso discoide tiende a presentarse las zonas alopécicas y son placas. Estas no son solamente zonas alopécicas, sino que uno al tocar puede palpar una placa, y esta placa generalmente no tiene los bordes bien definidos. Además de eso, sobre la placa puede haber colores amarillentos o violáceos, además de descamación. Es muy frecuente que se encuentre también tapones foliculares queratóxicos, que se denominan tapones de alfombra. Y una clave para poder diferenciar también de la alopecia areata, además de las manifestaciones clínicas evidentes de esta patología, es la cronicidad y la escasa respuesta que puede tener al tratamiento. Aquí está como número 5 el líquen plano pilar. Observen acá en la región frontal cómo se observa esta zona hipopigmentada y alopécica. Acá la clave va a ser preguntar la evolución de la enfermedad, cómo fue inicialmente. Pues esta enfermedad se caracteriza porque inicialmente aparecieron pequeñas pápulas foliculares. Esas pequeñas pápulas foliculares con el tiempo fueron dejando zonas queratóxicas, y luego esas zonas queratóxicas evolucionaron a zonas atróficas y cicatriciales. Listo. Esta es la clave fundamental para poder diferenciarla con la alopecia areata, además de que no se observan pues los folículos infundibulares ni las otras características determinantes de la alopecia areata. En la tiña de cabeza sabemos que es predominante en la edad pediátrica. Las lesiones son más bien en forma de placas eritematosas descamativas. Si de pronto existe la duda diagnóstica, también debemos preguntar al paciente si ha tenido contacto con niños infectados, si ha tenido contacto con gatos, con perros, y si todavía persiste también la duda diagnóstica, podríamos hacer uso del estudio micológico para descartar la tiña capitis. En cuanto a la sífilis secundaria, como número 7, también denominada alopecia areolar, se presentan unos patrones muy característicos, que son los patrones en apolillado o en trasquilones, en esa superficie capilar, como pueden observar aquí con la flechita. Todos estos acá se ven mucho mejor. Este es un paciente con sífilis secundaria. La clave acá sería también examinar no solamente la cabeza, examinar mucosa genital y mucosa yugal, porque allí también frecuentemente se encontrarían otro tipo de lesiones. Y si existe la duda, pues también serología. Respecto a la alopecia triangular o congénita, puede presentar la dificultad diagnóstica es en niños en los que también se sospecha de pronto una alopecia areata. ¿Cómo haríamos la diferenciación? Generalmente este tipo de alopecia se comienza a ver desde los 2 años de edad. Como les digo, es en niños generalmente. Y además de eso, uno podría recurrir a la toma de biopsia, donde no se vería afectación de los folículos pilosos, no se vería infiltrado linfocítico. Y sería la forma de pronto más exhaustiva para diferenciarla de la alopecia areata. Y por último tenemos la tricotilomanía. La tricotilomanía también puede presentar un reto diagnóstico a veces, pero vamos a basarnos en unas claves. En la tricotilomanía, como les decía,
en la parte de las manifestaciones clínicas, puede manifestarse también con los signos de admiración. Sin embargo, generalmente, y a diferencia de la imagen que traigo acá, estos bordes no son por lo general regulares, generalmente son irregulares. También se va a observar acá en el centro, pues cabellos de diferente longitud debido a que se quiebran en diferentes posiciones. El quiebre se da en diferentes posiciones del tallo piloso, y hay un signo muy característico que vamos a percibirlo al tocar esta área, que es el signo de cepillo de alambres. Otra característica pues sería lo de los puntos amarillos, muy importante, o los puntos negros. Igual deberíamos preguntar en este paciente si hay antecedentes de pronto psiquiátricos, antecedentes de ansiedad, si hay tricofagia incluso. Bueno, pasamos a la parte de la evolución y el pronóstico, que siempre debemos tenerlo en cuenta a la hora de tratar a un paciente para poderle explicar. Siempre hacer la educación del paciente es fundamental, explicarle su pronóstico y también explicarle en términos sencillos, pues, como la fisiopatología de la enfermedad, en términos muy sencillos, para que pueda entender por qué es ese pronóstico desfavorable en muchos de los casos. A veces puede tener pronóstico favorable, como ya veremos. La remisión espontánea puede ser frecuente en la alopecia areata, ¿cierto? Pero cuando esta es múltiple o localizada, no cuando es alopecia total o alopecia universal, porque esta sí tiene un pronóstico desfavorable. Si la alopecia se presenta después de la pubertad, en el 80% de los casos va a remitir espontáneamente. Si hay una afectación extensa, en menos del 10% de los casos remite espontáneamente. Es más difícil que lo haga. Y también el pronóstico favorable se da cuando la afectación viene a ser limitada. ¿Listo? Hay algunos criterios para poder decir que el pronóstico es desfavorable, y estos son: si la alopecia ocurre en la infancia, si hay afectación de todo el pelo corporal, si se afectan los anexos cutáneos, si hay un antecedente en el paciente de atopia, esto dado por asma, por rinitis alérgica, por dermatitis atópica, o también si hay el antecedente familiar de alopecia areata. Respecto al tratamiento, en cuanto al tratamiento, se debe tener en cuenta varias cosas, que va a ser farmacológico y psicológico. El psicológico es muy importante porque para muchos pacientes la alopecia representa un factor de estrés, de depresión incluso. De hecho, muchos estudios y algunos autores proponen que se debería tratar a los pacientes con alopecia areata concomitantemente con inhibidores de la recaptación de serotonina en caso de presentar alguno de estos factores de ansiedad o de depresión. Esto pues tenerlo en cuenta, algunas veces puede ser necesario y puede ser de ayuda, pero no es el patrón común para todos los pacientes. Además de lo que les decía de darle educación al paciente es fundamental para que entienda su padecimiento y la forma como posiblemente vaya a progresar esta enfermedad, y también darle como las bases para poder llevarla. Generalmente siempre las personas recurren al tratamiento farmacológico, pero algunos optan por no recibir ningún tratamiento. Los que no optan por recibir ningún tratamiento generalmente son los hombres. Las mujeres, pues porque también eso tiene una implicación estética, obviamente van a preferir en la mayoría de los casos el tratamiento. Y para el tratamiento farmacológico tenemos varias opciones. Vamos a dividir esos medicamentos y esas opciones en diferentes líneas. Primera línea, que van a ser los que utilizamos generalmente. La segunda línea en ocasiones, y la tercera línea va a ser en situaciones muy limitadas, muy específicas. ¿Listo? Ya les voy a explicar en qué situaciones vamos a utilizar cada medicamento y cuáles van a ser como las pautas de dosis y de tiempo. Respecto a esto, vamos a abordar primero un algoritmo diagnóstico. Este algoritmo me gusta mucho porque nos hace tener en cuenta la edad del paciente y también tener en cuenta la superficie de afectación de la alopecia. Entonces, miren cómo acá nos preguntan inicialmente por la edad. ¿Es un paciente mayor o menor de 10 años? Si es un paciente menor de 10 años, vamos a comenzar con los corticosteroides tópicos. Algunos recomiendan de mediana potencia, pero en la mayoría de los textos se encuentra que se recomienda mejor de alta potencia. Más minoxidil, siempre en solución al 5%. Algunos recomendarían solamente los corticosteroides tópicos, pero se ha visto que hay una mayor eficacia y menor tasa de recidivas cuando se usa
concomitantemente los corticosteroides tópicos junto con el minoxidil. Vemos si hay respuesta. Si hay una buena respuesta, vamos a continuar esa misma terapia a necesidad, pero si hay una pobre respuesta, vamos a avanzar miren, en otra de las primeras líneas, que son corticosteroides tópicos. Esos son los que estamos usando. Vamos a avanzar entonces a antralina o concomitante con minoxidil si no lo hemos usado, o vamos a avanzar también a corticoides intralesionales llegado el caso. Pero esos corticoides intralesionales a veces se reservan más cuando son niños mayores de 10 años. Acá en el algoritmo lo pueden ver y generalmente se recomienda hacer niños mayores de 10 años. Si encontramos también una pobre respuesta a este tratamiento de primera línea, algunos recomiendan el láser excimer o láser de exímeros. Ya vamos si la edad es 10 años o más. Aquí nos vamos a preguntar ahora si la superficie capilar afectada. Si es menos del 50%, vamos a usar de por sí los corticoides intralesionales, son los que están recomendados con estas condiciones. Vamos a usarlos solos o los vamos a usar también con corticosteroides tópicos o con minoxidil al 5%, o vamos a usar las tres opciones llegado el caso de ser necesario. Vemos si la respuesta es buena y así continuamos pues el tratamiento a necesidad. En caso de que sea pobre, avanzamos también entre los medicamentos de primera línea a la antralina. Si no hemos usado el minoxidil, pues lo vamos a usar, y si no, pues también podemos usar el láser exímero de exímeros. En caso de que la superficie corporal afectada sea mayor del 50% a nivel capilar, entonces vamos a utilizar la inmunoterapia tópica, que como pueden ver acá en la gráfica, sigue siendo una terapia de primera línea. Pero esta está reservada para pacientes que son mayores de 10 años y que tienen la superficie capilar afectada en más del 50%. Esa inmunoterapia se va a hacer con el dibutil ester ácido ascuárico o con la difenprosina. Ya les voy a explicar cómo se hace ese régimen de tratamiento. En caso de que haya una respuesta favorable, pues se continúa el tratamiento a necesidad. Si la respuesta es parcial, podríamos considerar en la alopecia en parches o la multifocal, que es refractaria a este tratamiento, también incluir los corticosteroides intralesionales cada 4 semanas, como ya lo veremos. Y si la respuesta es pobre, es decir, que no se dan más de en 12 meses de tratamiento no se ha podido dar una respuesta, la mayoría de pacientes presentan respuesta después de los 12 meses y hay un porcentaje considerable también de pacientes que pueden presentar esa respuesta después de los 24 meses. Ahí estaría como nuestro criterio saber si esperar o no que pase este tiempo para comenzar con la segunda línea o no, pero la mayoría va a tener respuesta en los 12 meses. Por eso es que se recomienda que si después de los 12 meses no hay respuesta, se considera pobre y por lo tanto se avanza a los medicamentos de segunda línea, que son la sulfasalacina y la pubaterapia. Esta sulfasalacina generalmente se usa concomitantemente con corticosteroides sistémicos, pero recuerden que los corticosteroides sistémicos son terapia de tercera línea. En caso de que la respuesta sea bien, vamos a continuar a necesidad con esta terapia, pero en caso de que sea pobre, avanzamos ahora sí a los medicamentos de tercera línea, que en su mayoría son medicamentos inmunosupresores. Podríamos empezar con los corticosteroides orales en pulsos más metrotexate o simplemente solos, con la azatioprina o también con la ciclosporina. Ya veremos como las indicaciones de cada uno de estos. Aquí traje un resumen de cada uno de los medicamentos con sus dosis y su presentación. Ya les voy a mencionar como las características principales de cada uno de estos. Respecto a los corticosteroides tópicos, serían la primera línea de tratamiento, como ya lo vimos en el algoritmo diagnóstico de tratamiento. En este caso, pues son seguros en la edad pediátrica, por lo tanto se recomiendan. Tienen un perfil de seguridad bueno, porque son solamente tópicos. Los esteroides sistémicos ya tienen un perfil de seguridad un poco más estricto. Y las guías para alopecia areata de la Asociación Británica de Dermatología, pues recomiendan que sean usados en pacientes menores de 10 años y que tengan pues menos de la superficie corporal pilar del 50% afectada.
También la Asociación Británica de Dermatología respecto a la alopecia areata dicen que pueden ser buenos para el recrecimiento de pelo, pero a veces presenta una eficacia limitada, listo. Y muchos estudios apuntan a eso, que a veces no se presenta buena eficacia con este tratamiento, pese a su amplio uso en la alopecia areata. Sin embargo, en algunos casos, como les digo, puede funcionar. Eso es muy variable también dependiendo del individuo y se podría empezar con estos. Las presentaciones más frecuentes son en lociones, en cremas, en ungüentos. Acá tenemos el propionato de clobetasol y el dipropionato de betametasona. La dosis que se recomienda es una vez por día durante 6 semanas. Ambos. Importante acá tener en cuenta que una vez la repoblación del pelo se debe usar también por 6 semanas después de esto. ¿Listo? Que quede claro eso. Respecto a la parte de los corticosteroides intralesionales, que aquí está el acetonio de triamcinolona, esa es de elección en lesiones escasas y también pequeñas y que abarquen menos del 50% de los casos. Y generalmente se preferiría en personas mayores de 10 años, aunque a veces se puede usar en personas menores de 10 años. Lo recomendable sería que fueran mayorcitos. También hay que tener en cuenta que si hay casos resistentes al tratamiento tópico, pues podríamos usarlos en esos casos. Recuerden que acá también están los esteroides sistémicos. Esos esteroides sistémicos, recuerden que son de tercera línea. Los tópicos y los intralesionales van a ser de primera línea. Pero estos, acá, los que están como en rosado y parte roja, que son los sistémicos, van a ser de tercera línea. Igual quiero hablar también de estos de una vez, ahora que estamos hablando de corticosteroides. Estos sistémicos pues se recomiendan más cuando hay una alopecia areata que es rápidamente progresiva o que tiene una extensión bastante grande. Además de eso, para que haya un recrecimiento del pelo, pues se deben usar dosis diarias de 30 a 150 miligramos diarios y se debe mantener por 1 a 6 meses. Y ahí también está la cuestión de los efectos adversos para tener en cuenta. Por eso es que también se ha propuesto la terapia en pulsos, lo que aminoraría un poco esa posibilidad de efectos colaterales. La terapia en pulsos, pues se ha demostrado que la asociación de la metilprednisolona específicamente intravenosa y que sea dada con dosis bajas de la ciclosporina vía oral, y esto recuerden que es de tercera línea, pues sería una muy buena opción terapéutica, pero en pacientes que tienen una alopecia total o una alopecia universal, listo, y tendría pocos efectos indeseables a comparación de si se da orales por mucho tiempo. Además, les voy a explicar la parte de la ciclosporina y de los otros medicamentos inmunosupresores. Por ahora abordemos solamente los corticosteroides. Recuerden que el mecanismo de acción de los corticosteroides tiene que ver mucho con la supresión de los genes relacionados en producir las sustancias proinflamatorias. Y esto, además de ese componente como antiinflamatorio que tienen los esteroides, pues también tiene un componente inmunosupresor y también catabólico sobre la piel. ¿Qué reacciones adversas debemos tener en cuenta en cuanto a estos? Tener en cuenta en los tópicos, pues la atrofia, las telangiectasias y la foliculitis principalmente. Y en los intralesionales, pues tener en cuenta la atrofia también, la hipopigmentación y el dolor, que podría ser una de las principales limitaciones. Y en cuanto a los sistémicos, ya hay muchas más reacciones adversas a tener en cuenta, como las mialgias, las artrialgias, la fiebre, el aumento de la presión arterial, la hiperglicemia, incluso la insuficiencia renal aguda, o el aumento también de la susceptibilidad para diferentes infecciones, debido a que es un inmunosupresor también, tiene ese componente inmunosupresor. También podría alterar la parte del crecimiento óseo, o específicamente podría producir osteoporosis, pseudocushing, bueno, entre otras. Las dosis, ya les hablé de las dosis de los tópicos. En cuanto al acetónido de triamcinolona, importante tener en cuenta acá que se deben usar dosis de 0.1 mililitros y deben estar separadas por 1 centímetro al menos. Y además de eso, debe darse cada 4 a 6 semanas. No es de uso diario, de uso semanal, no. Es de uso mensual o incluso de cada mes y medio, ¿listo? Además de eso, hay que hacer 3 aplicaciones, es decir, que el tratamiento sería como por 3 meses, 12 meses mínimo. Si después de esas 3 aplicaciones no hay resultado, no se muestra una respuesta terapéutica, suspendemos el tratamiento, ¿sí? También se recomienda que de una solución de 5 miligramos por mililitro
se dé un máximo de 3 mililitros, o se apliquen un máximo de 3 mililitros por sesión. ¿Cuáles son las concentraciones que se recomiendan? Se recomiendan acá en la triacinolona concentraciones de 5 miligramos por mililitro para el área del cuero cabelludo, la mitad, o sea, 2.5 para el área facial, y para las cejas de 0.5 miligramos por mililitro. Hay que hacer un suave masaje también en esas áreas que apliquemos la triacinolona, hacer un suave masaje para poder como evitar esa atrofia residual que se puede generar. Además de eso, no se aconseja que se hagan infiltraciones en el área frontoparietal porque se ha descrito riesgo para producir trombosis de la arteria central de la retina. ¿Listo? Eso como a considerar en cuanto a las reacciones adversas y precauciones que se deben tener con este medicamento. Respecto a los corticosteroides sistémicos, vemos acá en la prednisona que se usa a dosis de 1 miligramo kilogramo día vía oral durante 1 a 6 meses, pero se va disminuyendo gradualmente la dosis para poder evitar los posibles efectos adversos. Viene en presentación de tabletas de 5 miligramos o también en suspensión oral de 1 miligramo por mililitro. Respecto al Deflazacort, se usa a dosis de 12 a 30 miligramos por día vía oral, también durante 1 a 6 meses. Lo recomendable es que no se use por tanto tiempo, por lo que ya hablamos, y vienen tabletas de 6 a 30 miligramos. Respecto a la prednisolona, acá ya entra la terapia en pulsos, que es la más recomendada a usar cuando vayamos a utilizar los corticosteroides sistémicos. En cuanto a la prednisolona, pues se debe usar a 300 miligramos por día vía oral y una vez al mes. Esto por 3 meses. Y las presentaciones vienen dadas en tabletas de 5 miligramos, incluso suspensión oral de 1 miligramo por mililitro. Y también tenemos a la dexametasona en terapia en pulsos. Podríamos usarla a dosis de 5 miligramos vía oral 2 veces por semana y durante mínimo también 3 meses. Las tabletas son de 4 miligramos y si se usara pues en forma parenteral, habría la presentación de las ampollas 4 miligramos por mililitro, pero acá para los pulsos se recomienda la presentación oral. Respecto a la metilprednisolona, se usan dosis de 250 miligramos, esta sí intravenosa, 2 veces al día durante 3 días consecutivos, y esto se va a utilizar una vez por mes, también por 3 meses. Y va a venir presentación en ampollas de 40 miligramos por mililitro. Finalmente, para terminar esta parte de los corticosteroides, está la betametasona. La terapia en pulso sería una dosis de 5 miligramos vía oral, 2 días a la semana, también por 3 meses. Y la presentación sería en tabletas de 5 miligramos. Vamos a la otra parte, que todavía en la gráfica azul pueden ver que están los tratamientos de primera línea. El minoxidil no se va a aconsejar de primera elección en el tratamiento de la alopecia areata. En algunos casos, muchos autores sí recomiendan que de entrada se empiece con el minoxidil asociado con los corticosteroides tópicos, como ya vimos, o intralesionales, y pues se ha mostrado que tiene una muy buena eficacia y una menor tasa de residuidad también, como se los mostré al inicio. Respecto al mecanismo de acción del minoxidil, bueno, sabemos que es un bloqueante adrenérgico de acción central, ¿cierto? Y lo que se ha explicado en cuanto al mecanismo de acción en la alopecia areata es que hace que permanezcan los cabellos afectados por más tiempo en la fase anágena, ¿cierto? Esto hace que se prevenga como la transición a la fase telógena y además que estimule el crecimiento capilar. Otra cosa importante en el minoxidil es que tiene un muy buen perfil de seguridad, casi no se producen reacciones adversas. Sin embargo, se debe tener en cuenta la dermatitis de contacto o la hipertricosis facial localizada. La dosis que vamos a utilizar con el minoxidil va a ser de 2 veces al día, pero directamente en el área afectada, y para esto se utiliza una solución tópica al 5%. Respecto a la antralina, parece que actúa a través de radicales libres y va a generar la muerte de linfocitos, y eso es importante en el mecanismo de acción que tiene pues en la alopecia areata, porque va a actuar como un irritante de contacto y va a tener también propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias. Las reacciones adversas que tenemos que tener en cuenta con la antralina pues son las linfadenopatías, también prurito intenso, sobreinfección bacteriana localizada, foliculitis, manchas en la piel o también en la ropa, y también podría generarse el cambio del cabello rubio a marrón oscuro. Entonces esto siempre comentárselo a los pacientes es fundamental. La dosis que vamos a utilizar con la antralina
va a variar de 20 a 60 minutos diarios, pero ¿cómo los vamos a utilizar? Vamos a comenzar con una dosis o un tiempo de exposición de 10 o 20 minutos y vamos a ir aumentando 10 minutos, pero cada 2 semanas, ¿listo? Cada 2 semanas aumentamos el tiempo de exposición de la zona alopécica a la antralina 10 minutos, hasta que se pueda producir el eritema y el prurito, que es la reacción que estamos buscando. Y se va a continuar ese tratamiento diariamente ya por 3 meses. Es decir, una vez se establezca la reacción de eritema y prurito, ya no va a ser cada 2 semanas, sino que va a ser a ese mismo tiempo en el cual se estableció el prurito y el eritema diariamente, ¿listo? Si no hay respuesta en los 3 meses, pues vamos a interrumpir, esto es importante, y vamos a usar cremas con concentraciones de 0.5 o de 1%. Respecto a la inmunoterapia tópica, que tiene que ver con la inducción y también la obtención periódica de una dermatitis que sea alérgica de contacto, vamos a utilizar 2 medicamentos, pero aquí solamente les traigo uno que en realidad es el más usado, la difenciprona. Tenemos que tener en cuenta que esa reacción eczematosa que se genera es por un mecanismo de hipersensibilidad retardada. La difenciprona pues se va a recomendar en pacientes mayores de 10 años y con más de 50% de pérdida del pelo. En estas condiciones, la difenciprona o la terapia como tal, inmunoterapia tópica, va a ser la primera opción. Además de esto, pues se conoce que la difenciprona permanece en el cuero cabelludo por 24 a 48 horas, por lo que deberíamos usar protección solar durante ese tiempo. Además, se puede degradar por la luz, por lo que también esas soluciones tópicas o parches deberíamos guardarlos en zonas oscuras. El mecanismo de acción que básicamente tiene la difenciprona es porque actúa por competencia antigénica. También a tener en cuenta reacciones adversas. Listo. ¿Qué reacciones adversas podría presentar la difenciprona? Urticaria, podría presentar hiper o hipopigmentación, también eritema, edema, fiebre, anafilaxia, vitiligo, entre otras. Y la dosis y la forma como vamos a utilizar este medicamento es: primero vamos a realizar una sensibilización en un área pequeña. Muchos autores como Shapiro recomiendan que sea una superficie de 4 por 4 centímetros, preferiblemente en la nuca, y inicialmente con una solución al 2%. Se comienza con una aplicación semanal de soluciones que van a estar diluidas en acetona y se va a ir aumentando la concentración de estas. Recuerden, aplicación semanal. Entonces, cuando obtengamos esa reacción alérgica y que veamos como una repoblación aparente, vamos a quedarnos con la solución a esa concentración que se produjo por la reacción alérgica. Inicialmente, lo que se recomienda es empezar con una concentración al 0.0001%. Si no obtuvimos la reacción alérgica, avanzamos al 0.001%, si nada al 0.01%, luego al 0.05, si no al 0.1%, posteriormente al 0.5%, al 1% y finalmente al 2%, pues que fue la concentración que utilizamos en la prueba inicial de sensibilización. Recuerden, cuando se obtenga la reacción alérgica, se va a continuar con esa concentración a la cual la obtuvimos, ¿sí? Y generalmente la repoblación pilosa va a aparecer después de la semana 12 de tratamiento. Entonces, ahí vamos a ver si se produjo una respuesta terapéutica o no a la semana 12 para considerar interrumpirla. Sin embargo, como les decía ahorita, viendo el algoritmo terapéutico, algunas personas pueden presentar la repoblación pilosa después de la semana 24. Entonces, podríamos considerar esperar. Si posteriormente a ese no hubo respuesta, se abandona, listo. Pasamos a la terapia de segunda línea, que es la sulfasalacina. Muchos autores dicen que la sulfasalacina debe considerarse una terapia auxiliar porque se puede usar pues, con los esteroides sistémicos. La sulfasalacina sabemos que es un inmunomodulador que inhibe la proliferación de los linfocitos T. Entre las reacciones adversas a tener en cuenta están las alteraciones gastrointestinales, también está el rash y las cefaleas. ¿Cómo la vamos a usar? Vamos a usar dosis de 1 gramo vía oral al día y vamos a ir aumentando semanalmente 500 miligramos para una dosis final de 3 gramos por día. Y se va a usar concomitantemente con metilprednisolona 1 miligramo kilogramo día vía oral. La ventaja en cuanto a esto es que va a ser por 3 meses, ¿cierto? Generalmente, la metilprednisolona en pulsos. Y una vez abandonemos el esteroide, podemos seguir con la sulfasalacina, es decir, garantizamos que haya un repoblamiento pilar y para seguir continuando con ese repoblamiento pilar, pues seguimos con la sulfasalacina y ya no estamos usando el corticosteroide. Esta es una buena terapia y se recomienda en muchos casos. Y finalmente tenemos la terapia de, aquí no hablé de la puaterapia, pero la terapia
de púa también es muy recomendada, pero como segunda línea y en ocasiones o con criterios específicos. Esa puboterapia pues ya tiene que ser realizada por un profesional, por un dermatólogo. Se debe usar con un soraleno. El medicamento que se usa para esto es el 8-metoxysoraleno. Se ha mostrado una eficacia variable, más o menos del 30 al 50%, por eso varían los estudios y los autores. También existen muchos estudios que van a apoyar la administración de esta, pero hacen énfasis en que es una terapia incómoda principalmente por la cronicidad. Además, tener en cuenta que también se ha asociado con el riesgo de cáncer cutáneo. Entonces, tener en cuenta eso, siempre mencionarlo y considerarlo como siempre de segunda opción y en casos muy específicos. Y pues el mecanismo de acción de esta pubaterapia tiene que ver mucho con el efecto inmunomodulador que tiene, afectando pues las células T, también afectando la presentación de antígenos, además inhibiendo el ataque al folículo piloso. Eso se conoce como un efecto fotoinmunológico y es muy importante tener en cuenta porque de esto depende la eficacia terapéutica. Y reacciones adversas, ya les dije, se ha asociado mucho es con el riesgo oncogénico cutáneo y pues la cronicidad también dificulta mucho su aplicación. Respecto a medicamento de tercera línea, vamos a encontrar los corticoides orales, sistémicos, como ya les dije, que ya los abordamos, pero también están la ciclosporina. Respecto a la ciclosporina, pues se usan casos muy especiales como la alopecia areata total o la universal. También puede administrarse solita o se puede administrar junto con esteroides sistémicos. Recuerden que el mecanismo de acción de la ciclosporina pues es inhibiendo la activación de los linfocitos T. ¿Sí? Disminuyen el infiltrado perifolicular de esta forma, también inhibe la transcripción del gen de la interleuquina 2, además del factor de necrosis gamma. Además de eso, pues la ciclosporina también ha sido usada en pacientes trasplantados. Reacciones adversas que puede tener la hiperplasia gingival, la cefalea, la hiperlipidemia, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad también, por eso también restringir su uso a esos casos especiales que les comento. La dosis que vamos a utilizar en ciclosporina va a ser de 6 miligramos kilogramos día, vía oral durante 3 meses. Miren que la dosis como máxima que muchos textos recomiendan para otras entidades clínicas es de 5 miligramos, entonces estamos usando una dosis muy alta en realidad, entonces por eso limitarla a casos muy específicos. Entonces la vamos a usar también por 3 meses, los comprimidos vienen de 25, de 50 y de 100 miligramos. El metotrexate también es un inmunosupresor, va a generar reducción en la producción de las citoquinas, es importante en este aspecto. Tener en cuenta también las reacciones adversas como leucopenia, trombocitopenia, cefalea, fatiga, somnolencia, incluso puede producir parálisis motora, a veces convulsiones, y se ha descrito que también puede producir nefropatía o hiperuricemia. ¿Qué dosis utilizamos del metotrexate? 20 miligramos vía oral y semanales. Va a ir aunados con prednisolona, 20 miligramos al día vía oral. Y los comprimidos de este es de 2.5 miligramos. Es decir, se tendría que tomar varios comprimidos para poder dar la dosis de 20 miligramos semanal. Y en cuanto a la azatioprina, que es el último medicamento que vamos a abordar, es también un inmunosupresor. Las reacciones adversas que tiene está como la fiebre, la debilidad, también náuseas, emesis, diarrea, y también se ha descrito leucopenia, trombocitopenia, además de aumento de fosfatasa alcalina, aumento de bilirrubinas y aumento también de transaminasas. Respecto a la dosis que vamos a utilizar, es importante tener en cuenta que siempre va a ser de 2 miligramos por kilogramo día vía oral y viene en tabletas de 50 miligramos. Listo, esto sería como todo por ahora. También tener en cuenta que cuando hay alopecia de pestañas, si no se va a usar medicamentos sistémicos, es mejor no usar los tópicos, listo, no están recomendados los tópicos, a excepción pues de los análogos de las prostaglandinas, que son los que se recomiendan también en estos casos específicos de alopecia en pestañas. Pero por ahora, con el algoritmo terapéutico, creo que se pueden enfocar muy bien y empezar con los corticosteroides tópicos y minoxidil, como les había dicho, y dependiendo de la extensión y edad del paciente, pues ir avanzando en alguna de las líneas o quedarnos con la primera línea que en muchos casos tiene muy buena eficacia. Eso sería todo, muchachos. Si tienen algunas preguntas, pues ya voy a activar entonces los